Hola a todos y muy bienvenidos a Credo Fidei. Qué emoción estar aquí en un nuevo episodio. Este es un espacio pensado para todos que buscan profundizar en la historia y en la fe. Así es, bienvenidos a todos. Es un gusto enorme estar de vuelta. Y bueno, hoy seguimos con nuestra introducción al Antiguo Testamento. Y el tema de hoy, la verdad es que es un tema que a mí me vuela la cabeza. Queremos responder a una pregunta muy específica. ¿Cuál es la verdadera relación entre la Biblia y la historia real? La fe no es algo del pasado, es el motor de nuestro presente. Bienvenidos a Credo Fidei, un espacio para jóvenes que no tienen miedo a preguntar, a creer y a vivir su fe al máximo. Credo Fidei, tu fe, tu voz, tu generación, un espacio católico para el mundo de hoy. Credo Fidei, ¡empezamos! Ok, vamos a desempacar esto, porque durante siglos, o sea, muchísimos años, se leyó la Biblia casi como un libro de historia literal, ¿no? Como si fuera un registro notarial. Pero hoy la arqueología moderna nos cuenta cosas un poquito distintas. Lo fascinante aquí es entender que la Biblia no narra la historia exacta de los hechos, al menos no como lo entendería un historiador moderno con fechas y datos duros. Claro, no tenían cámaras ni periodistas. Exacto. Lo que hacían era escribir una historia teológica. Y esto lo hacían en momentos de crisis profundas, digamos para darle sentido a la identidad de todo un pueblo. Y vaya crisis. Si miramos el contexto histórico, todo nos lleva a un momento clave, que es el exilio en Babilonia. Estamos hablando del año 587 a.C. Un año devastador. Devastador totalmente. O sea, los israelitas lo pierden todo. Su tierra, su rey y lo más doloroso, su templo. Parecía el fin absoluto de su identidad. Es que en el antiguo Medio Oriente, si te conquistaban y te deportaban, lo normal era desaparecer. Te asimilabas a la cultura del imperio, en este caso Babilonia, adoptabas a sus dioses, y en un par de generaciones, pues ya, dejabas de existir como pueblo. Te borran del mapa. Literalmente. Pero la respuesta de la élite israelita exiliada ante este terror de desaparecer es increíble. Empiezan a recopilar sus tradiciones, a escribirlas. Hacen lo que un poeta alemán, Heinrich Heine, llamó una patria portátil, ¿no? Esa frase da en el clavo. Una patria portátil. Ya no tienen fronteras físicas, entonces el texto mismo se vuelve su territorio. Qué fuerte y qué hermoso a la vez. Y de este esfuerzo surgen dos corrientes principales, si no me equivoco. Así es. Por un lado tienes la visión sacerdotal. Imagínate a los sacerdotes sin un templo físico, pues se enfocan en escribir sobre la creación, el sábado, las leyes de pureza. Buscan cómo mantener el culto desde lejos. Lógico. Y la otra corriente es la deuteronomista, ¿verdad? Exactamente, que es más una reflexión histórica. Intentan responder a la pregunta de por qué les pasó esto, y concluyen que el exilio no fue que los dioses babilónicos fueran más fuertes, sino que fue un castigo por la infidelidad del propio pueblo a la alianza con su Dios. Le dan un sentido al sufrimiento. Ahora, aquí es donde la arqueología moderna entra y hace ruido, porque tenemos estudios padrísimos como los de Finkelstein y Silberman. Y hay que tener cuidado con los extremos. Ni todo el texto es 100% un reporte histórico, ni todo es un cuento inventado. Hay que encontrar el punto medio. Y un ejemplo perfecto de esto es la caída de Samaria, en el año 722 a.C. La capital del Reino del Norte. Esa mera. Tenemos los textos de los asirios, los documentos imperiales, y el rey Sargón II se jacta, o sea, presume de haber conquistado la ciudad y deportado a más de 27,000 personas. Datos súper exactos. Pero tú vas al relato bíblico en el segundo libro de los Reyes y sorpresa, ni siquiera mencionan a Sargón II. Ser mención. Y ese es el giro fascinante. La Biblia omite los datos militares precisos, pero añade la explicación teológica. Para los autores, Samaria no cae por la estrategia siria, cae por la idolatría del pueblo. El lente cambia. Es como si el periodista te da los datos, pero el teólogo te da el significado profundo.
Y esto mismo pasa con el famoso imperio de David y Salomón. Uy, ese es un temazo. Sí, porque la imagen bíblica que todos tenemos desde niños es este imperio gigante, Salomón construyendo templos masivos con cientos de esposas y princesas egipcias controlando todo. Pero los datos de las excavaciones en Jerusalén, sobre todo de los años 90 para acá, nos dicen otra cosa. En el siglo X a.C., no hay evidencia de grandes estructuras urbanas ahí. Y los egipcios que anotaban todo no tienen ni un solo registro de que una de sus princesas se casara con Salomón. Ninguno. Sería una locura diplomática para la época. Entonces uno diría, pues David no existió. Pero no. En 1993 encuentran la Estela de Dan. Una piedra grabada que menciona explícitamente a la casa de David. Exacto. O sea, David existió históricamente. Por supuesto. La conclusión arqueológica es que David y Salomón probablemente fueron jefes locales o caudillos muy astutos en una región pequeña. La narrativa de ese imperio inmenso y glorioso se construyó mucho después. Para unificar al pueblo, no, para darles esperanza durante el exilio. Les dicen, miren lo grandes que fuimos, podemos volver a hacerlo. Totalmente. Es literatura de resistencia. Y hablando de resistencia, tenemos que hablar de Génesis 1. Uf, me encanta. Los sacerdotes en pleno exilio babilónico escribiendo la creación. Rodeados de los sigurats y de los mitos de Babilonia. Porque estaban, digamos, hackeando la mitología de la época. Agarraron mitos famosos como el Enuma Elish o la epopeya de Gilgamesh y les dieron la vuelta por completo. El teólogo Jean-Louis Ska marca 5 diferencias que son impresionantes. La primera es que no hay guerras de dioses. Claro, en los mitos paganos los dioses se mataban entre ellos para crear el mundo. Aquí el Dios de Israel crea solo, con su palabra y ya. Sin demencia. La segunda diferencia es la desmitificación del cosmos. Esa me da mucha risa, porque el sol y la luna eran dioses temibles para los babilonios. Y el autor del Génesis dice, no, son solo unas luminarias, unas lámparas que Dios colgó ahí para dar luz. Les quita todo el poder divino de un plumazo. Tercer punto, un mundo sin mal. Todo lo creado es muy bueno. El mal no es el plan original, lo cual es pura esperanza para alguien exiliado. Y el cuarto punto es la igualdad humana radical. En los mitos como el Atrahasis, crean al humano con sangre de un dios muerto solo para que sea el esclavo de los dioses. Para hacer el trabajo sucio. Pero en el Génesis, el humano es la cumbre de todo, hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso en la antigüedad solo se decía de los reyes. Es una democratización tremenda. Nadie es esclavo por naturaleza. Y la quinta diferencia es priorizar el tiempo sobre el espacio. El sábado, Como les destruyeron el templo en Jerusalén, instituyen el séptimo día como un santuario en el tiempo. No importa dónde estés, el sábado es tu templo. es una genialidad literaria e intelectual bárbara. Y fíjate que esto me lleva a otro relato icónico, las murallas de Jericó. Josué capítulo 6. Exacto. Todos no sabemos la historia. El pueblo marcha 7 días, suenan las trompetas, gritan y las murallas caen solitas. Épico. Pero la arqueología liderada por Kathleen Kenyon demostró algo sorprendente. Jericó no estaba habitada en esa época. No había muros que tirar. Y aquí es donde muchos dicen, la Biblia miente. Pero si conectamos esto con el panorama general, el texto no está narrando una crónica militar, está narrando una liturgia. Las trompetas, los sacerdotes, el arca de la alianza, los 7 días, todo eso grita liturgia. El mensaje es que la verdadera fuerza no está en las espadas, sino en el culto y la fe en Dios. Es una conquista teológica. Y esto abre el debate de, entonces, ¿cómo llegaron realmente los israelitas a Canaán? Los historiadores tienen 3 grandes teorías, ¿no? La primera es una infiltración pacífica gradual, pastores que se fueron asentando poco a poco. La segunda es súper interesante, la de Norman Gottwald. Habla de una revolución de esclavos, que los israelitas eran en realidad campesinos cananeos oprimidos que se rebelaron, inspirados por este Dios liberador que trajeron los levitas desde Egipto. Una lucha social en la antigüedad. Y la tercera, que creo que es la favorita de muchos arqueólogos como William Dever, es la extinción natural. El sistema económico y político de las grandes ciudades cananeas simplemente colapsó. Implosionó. Y en ese vacío de poder, en las montañas, surgió esta nueva identidad que terminó siendo Israel.
Y condensar todo ese proceso súper complejo de siglos en la figura heroica de Josué, pues tiene todo el sentido literario del mundo. Descubrir todo esto, que la Biblia no es un manual de historia exacta, para muchos puede ser chocante al principio. Pero en realidad no debilita la fe. Al contrario, la enriquece muchísimo. Yo estoy convencida de eso. Porque nos muestra un Dios que no vive en un mito abstracto fuera del tiempo. Es un Dios que entra en la historia caótica, imperfecta y real de un pueblo, para caminar con ellos y darles un propósito en medio de sus crisis. Y te pone a pensar. Imagínate que dentro de 3000 años, unos arqueólogos del futuro desentierran nuestras ciudades, encuentran nuestros cables, nuestros discos duros rotos y tratan de reconstruir nuestra historia sagrada. Probablemente confundiría nuestros mitos con historia y nuestra historia con mitos. Al final, lo que queda no es el dato duro de la piedra, sino cómo intentamos darle sentido a nuestra existencia frente al caos. Qué gran reflexión para cerrar. Muchas gracias. Y de verdad, a todos los que nos escucharon hoy, creyentes y no creyentes, les agradecemos de todo corazón por habernos acompañado en este episodio de Credo Fide. Ha sido un viaje increíble por la historia. Si les fascinó este cruce entre historia y fe, tanto como a nosotros, por favor, abónense al podcast. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera a quien le guste pensar y cuestionar. Suscribirse nos ayuda muchísimo a seguir creando este contenido. Así es. Los esperamos para el próximo episodio. Que Dios los siga bendiciendo. Hasta la próxima. La fe no es algo del pasado, es el motor